En estos momentos, su amigo, pastor y apóstol Ramón Sepúlveda, desde el Canal del Reino, aquí en Venezuela, estamos grabando unos pensamientos importantes, pero sencillos, que te pueden ayudar en la lucha, en el duro caminar, en el duro peregrinar de la vida, como en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Estoy para hablarles del gran apóstol Pablo, como lo conocemos también en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, el apóstol Saulo de Tarso. Y tenemos de él muchas enseñanzas. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y hoy quiero traer una consideración muy rápida sobre algo muy importante que él dijo en la carta a los filipenses. Filipo era una gran ciudad muy importante en el Asia Menor y una ciudad estaba situada muy cerca de Roma, un lugar muy productivo, un lugar de muchas riquezas potenciales que había que sacarlas, por supuesto, y una ciudad de mucho movimiento porque estaba en un lugar muy importante, una encrucijada, y allí pasaba cualquier cantidad de gente. Llegó el apóstol Pablo, cuando eso recién lo conocían como Saulo de Tarso, para llevar una palabra a un amigo o a varios amigos que tenían allí. Dice, lo que nos dice la palabra o que nos dice la historia es que el apóstol Pablo era un hombre que antes de llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, él era un enemigo, de los primeros enemigos, imagínense ustedes, que tuvieron los cristianos, que no se llamaban los cristianos, sino los hombres que habían comenzado a aceptar tanto la palabra del Señor Jesucristo como los de otros apóstoles que habían estado caminando por allí. Y cuando Pablo se da cuenta, cuando Saulo de Tarso se da cuenta de cómo se está minando con esta fe la tierra de que era Israel, Jerusalén, se empecinó en exterminar a aquellas personas que estaban comenzando a creer las enseñanzas que había dejado el Mesías, Jesucristo, como lo conocemos también, Yeshua, el Mesías. Y en esa preocupación que él tenía, vamos a decir que en esa violencia que él tenía, porque andaba persiguiéndolos por donde quiera que vea, para meterlos en la cárcel, algunos dicen para torturar, algunos creo que son exagerados, que han dicho que era un matador, un matón de cristianos. No se nota, no se dice la historia, algunos que no tienen otra cosa que decir inventan, pero sí era fue un hombre muy bravo, y sí, donde había gente, por supuesto, sabía que eran creyentes, los sacaba, los llevaba empujados a los lugares que tenían los romanos, perdón, para encarcelar a aquellos que estaban comenzando a caminar en esa fe. Entonces, el apóstol Pablo nos narra parte de esa historia en Filipenses. Él dice, yo llegué a un momento a ser una persona muy importante dentro del judaísmo. Mi familia eran todos judíos, mis abuelos, mis padres, todos venían de una herencia judía. Y de ahí salí yo. Y salí precisamente creyendo que el mérito más grande era exterminar las personas, no más que todo la fe, no la gente, sino arrancarles la fe, para que no estuvieran pensando en estas nuevas cosas. Pero no fue así. Estando él en este empeño, un día iba con un equipo de personas, yo escribo un equipo equivocado, de personas, de hombres, persiguiendo a un grupo de cristianos que estaban dándose en alguna parte de Europa. Y él consigue unos amigos, va tras de ellos, y él
cuando iba en este camino, dice que iba camino hacia Damasco. En el camino hacia Damasco, tiene un encuentro, precisamente a mediodía. Dice que y en el oriente el sol es sol fuerte, ¿verdad? Los que conocemos o los que conocen Oriente, y también el sol de mediodía es fuerte. Pues a mediodía, yendo él en su cabalgadura con un equipo, buscando a ver dónde habían cristianos, buscando, preguntando, dice que en un momento vino un estruendo, como un trueno muy inmenso, muy fuerte, y junto con el estruendo vino una luz, un relámpago, que a los que iban en, tanto Saulo como los que iban acompañándolo, se cayeron con animales y todos al piso, y estando en el piso, Saulo oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se quedó pensando algunos segundos: aquí, si yo estoy persiguiendo son la gente, yo no persigo a ninguna persona. Dice: ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ese encuentro, la vida de este hombre cambió totalmente. La vida fue transformada, y entonces ese mismo día el Señor le ordenó que fuera a una ciudad, a una calle de Damasco, que se llamaba de la derecha. Allí había un hombre que él lo tenía preparado ya para que le hablara, se llamaba Ananías. Cuando él le dijo: ve a tal parte, allí te espera una persona que se llama Ananías, y Ananías le dijo: quédate aquí tranquilo, que te va a llegar un hombre que es Saulo de Tarso. Dice: Señor, pero ese hombre anda persiguiendo a los cristianos. No, usted quédese tranquilo, porque le vas a hablar a él y vas a hacer que él conozca la palabra, mi palabra, porque yo lo tengo para que sea testigo ante reyes, gobernantes y toda la gente importante de este tiempo. Ananías lo esperó. Ya Saulo había pasado, porque del encontronazo con la luz, que él quedó ciego de metra. Los amigos no, pero él quedó ciego, y ellos tuvieron que llevarlo de la mano al lugar donde el Señor había indicado la dirección. Allí llegó, y Ananías estaba esperándolo, y él le dice: hermano, todo asustado, hermano, aquí estoy porque Dios me ha hablado y me ha dicho que ponga las manos sobre ti para que tus ojos sean abiertos y para que te encargues de la misión que Él te va a poner. Así fue. Y entonces en ese encuentro comenzó a cambiar la vida del apóstol Pablo. Ahora el hombre perseguidor comienza a ser perseguido, comienza a ser un instrumento tremendo para ayudar a la gente, para llevarles, para que conocieran el mensaje de Yeshua, para que conocieran la palabra. Y entonces en ese proceso ya Pablo se llena de tantas cosas, que él llega un momento a decir: una sola cosa hago, porque había muchas que hacer. Él decidió escoger una sola cosa y dijo: prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso estamos volviendo otra vez a los temas anteriores, porque una de las cosas que el apóstol Pablo, en nuestra nueva misión totalmente diferente a las anteriores, él sabía que tenía que escoger una meta. ¿Y cuál era esa meta? Llegar al conocer fuertemente con quien se había encontrado en el camino hacia Damasco, porque fue un relámpago, fue una luz, fueron voces que él no conoció, pero su meta era conocer a aquel que un día lo encontró. Dice: una sola cosa hago, y es encontrarme a él y cumplir la misión que él me ha encomendado. Entonces esas son cosas muy importantes en la vida de un líder como fue el apóstol Pablo, de un líder como tú en cualquiera de las áreas de tu vida. Y si estás buscando y comenzando los caminos del Señor, mejor todavía. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que escoger, no volvernos multifacéticos, tomando una cosa y otra. Dice, el apóstol Pablo dice: una cosa hago, una sola cosa hago. ¿Cuál es esa sola cosa? Dice: escogiendo una meta, y voy a trabajar esa meta, llegar al final de la meta, hasta apuntarle al blanco. La palabra blanco quiere decir el objetivo que él iba a llegar. Allí voy a llegar,
como producto de ese encuentro que yo tuve con mi Mesías y con la vida, porque a partir de ese momento fueron muchas las persecuciones. Una vez en una de las ciudades de Europa lo sacaron a punta de piedra y creían que la había matado y lo sacaron y lo fueron a botar, pero estando allí los discípulos que ya él había hecho lo rodearon, oraron por él y él se levantó. Se cree que esa fue una resurrección que el apóstol Pablo tuvo sus limitaciones de ahí en adelante, algunos problemas con la vista, con el cuerpo, pero se levantó y siguió adelante llevando y yendo hacia la meta, al supremo llamamiento que había recibido del Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Amigos, estas son las metas que nosotros no podemos, en un mundo que tenemos, un mundo loco, un mundo que anda disparen las cosas, donde la gente anda inventando cualquier cosa, la misma gente que tiene sus oficios, sus trabajos, aún sus compañías, ¿no? están perturbados. Este es un tiempo para que tú ordenes tus pensamientos, escojas la meta que tienes por delante, escojas el blanco a donde vas a llegar y que te ocupes de una sola cosa. El apóstol Pablo, una sola cosa. ¿Cuál era la sola cosa que el apóstol Pablo escogía? Hacer la voluntad, cumplir las órdenes de mi comandante general para llegar a la meta, al supremo llamamiento que me ha hecho el Señor Jesucristo. Te dejo esas palabras para que escojas tu meta, para que le apuntes al blanco, para que camines en una sola dirección, para que hagas una sola cosa a la vez, le hagas bien, y entonces vas a encontrarte con la misma palabra del apóstol Pablo, que somos bienaventurados los que hacemos la obra del Señor ordenadamente. Padre bendito, bendigo a mis amigos que me están oyendo, amigos y amigos que me están oyendo y viendo en estos momentos, para que ellos, con esta experiencia, que puedan buscar en tu Biblia, en el Filipenses, la vida del apóstol Pablo, que es un ejemplo en todas las cosas, puedan seguir el ejemplo de este hombre para llegar a la meta que tú les has propuesto a cada uno de mis oyentes y mis videntes en este momento. Bendiciones, que el Señor los guarde y los bendiga, y nos veremos en la próxima semana.